te bendiga mucho. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. E aí nosotros estamos leyendo muchas y muchas veces estes versículos que tienen mensajes y lecciones poderosas para nuestras vidas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Mientras tú estás buscando, yo quiero decir que a hermana Arelis está congregando con nosotros. Habló conmigo y ella no vino hoy y va a quedar unos días fuera porque está de viaje con Cristo, con Benjamín, con Cayetano. Entonces por eso que tú vas a extrañar a hermana Arelis, pero ella está congregando conosco y siempre vamos a estar orando por ellos, por la familia. Son hermanos nuestros. Amén. Todos encontraram? Dice assim a palavra do Senhor. Hechos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam em la doutrina de los apóstoles, em la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. E sobrevino temor a toda persona, e muitas maravillas e señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cierre tus ojos un minutito más. Señor, en el nombre de Jesús oramos. E não oramos por tu palavra, porque tu palavra já é bendita e tem toda a autoridade no céu, na terra e baixo da terra. Oramos por nós outros, para que tenhamos o entendimento correto de todo o que tu deseas falar com cada um de nós outros. Senhor, que seja a voz de tu Espírito, hablando en el mais profundo de nosso coração, nos sacando de estas cejas que nos estão atando, de esta prisão que nos está atando, e nos haciendo livres por meio da palavra que nos hace livre. Quando te conhecemos, tu nos libera, nos sana e nos transforma. E eu pido, Senhor, nesta noite, toma nossas vidas, pensamentos, sentimentos, toma-nos bajo tu sangre e rompe todo levante de las tinieblas, e que tu voz prevaleça em nossos corações, em el nombre de Jesus. Amém e amém. Tome tu asiento alabando e adorando a Deus en esta noite. Estamos felizes de estar aqui, sim ou não? Glória a Deus. Hermanos míos, estamos em um seminário bíblico onde estamos falando sobre uma igreja viva. Uma igreja viva que anuncia Deus vivo. E tu haces parte desta igreja viva? Tu haces parte desta igreja viva, sim ou não? Pouca gente. Vou a perguntar uma vez mais e te dou uma terceira, como se chama? Chance. Oportunidade. Terceira oportunidade. Tu haces parte desta igreja viva? Amém. Aleluia. Então, o culto que nós damos ao Senhor é um culto vivo. Então, a vida que temos é pouco retórico, não sei se habla assim, contraditório falar isso, mas a vida que tu tienes é vida, é viva. Tem que ter uma vida venida del cielo em ti, se tu haces parte desta igreja viva. Então, eu te dou uma palavra de Deus já no início desta enseñanza. Anímate. Glória a Deus. Anímate. Se tu haces parte da igreja viva, tu tienes renuevo que a igreja viva tem.
Si tú haces parte de la iglesia viva, la verdadera iglesia de Jesús, que no son las asambleas de Dios, las misioneras, las pentecostales, las bautistas, no, la iglesia que Jesús va a venir buscar. Si tú haces parte, tú tienes fervor que esta iglesia tiene, tú tienes alegría, tú tienes paz en el corazón, la paz que la iglesia viva tienes. Entonces te doy un consejo: estás luchando, pero anímate, porque tú haces parte de la iglesia viva. Estás en prueba, en tribulación, en horno de fuego. Te animes, porque hay un cuarto hombre que está ya contigo y tú no estás solo. Él te va a librar, Él te va a guardar, porque tú haces parte de la iglesia viva. Amén. Entonces vamos a poner vida en este culto. Aleluya. Estoy cansado, pastor. Entonces ahí que tú vas a adorar a Dios y mostrar para Dios que tu cansancio no está más acima que Él. Así se dice. No está acima de Él. Tú vas a demostrar isso, mostrar al Señor y mostrar al diablo que el cansancio, la enfermedad y los problemas no van a sacar la presencia de Dios de tu corazón y de tu alma. Aleluya o no aleluya. ¿Alguien pecó hoy? Diga amén. Aleluya. ¿Viste? ¿Entendieron lo que hablé? Por eso. Aleluia, está confessando já, glória a Deus, está liberado no nome de Jesus, aleluia. Hermanos míos, nosotros estamos hablando entonces sobre una iglesia viva que anuncia un Dios vivo. Hablamos en la enseñanza pasada sobre una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿sí? Una iglesia llena del Espíritu Santo. E hablamos sobre coisas muito pontuais. E se tu perdiste este culto, tu puedes entrar no YouTube, na página do pastor Marcelo Silvério, que sou eu, vai ter uma foto minha já. E tu vas a mirar este mensagem, esta enseñanza, e Deus vai continuar falando com tu coração. E hoje nós vamos seguir em las enseñanzas, pero vamos falar de outro assunto. Esta maneira didática de falar de las enseñanzas, temos um tema e vamos tratando subtemas distintos. Queda bem para vosotros entenderem as mensagens, as enseñanzas, sim ou não? Sí. Hermana Alba, tu entendes bem o espanhol meio entreverado? Sim. Então, é uma maneira mais didática, mais fácil de receber a palavra, de guardar a palavra, de entender a palavra. Pero se tu tienes dúvida, tu tienes que perguntar também. Haga como tu haces en el colegio, o así, que hay unos ahí que ya hace muchos años, ¿no? Hermana Luciana y hermana Celi, que ya salieron del colegio, aleluya. Entonces levanta el dedito, así, pastor, y esto, y ya hablamos. O en el final, hable con nosotros aquí, amén. Es bueno que tú traigas un cuaderno, un bolígrafo y va apuntando las cosas. Te ajuda a memorizar, recordar melhor as palavras que são ministradas. Hoje nós vamos falar então sobre o crescimento de la igreja viva. Oh, hermano, glória a Deus. Oh, aleluia. Crescimento de la igreja viva. E nós vamos estar meditando em algumas coisas. Já falamos aqui, pero não deste ponto de partida, não neste aspecto. Já falamos em outros temas, pero não abordando este tema de crescimento. Então, eu creio que o Espírito Santo vai falar contigo e comigo. Se tu haces parte da igreja viva, tu vives uma vida de crescimento espiritual. E aí, crescimento da igreja, nós vamos entender claramente isto aqui. Não é a igreja llena de pessoas, não é isso. Crescimento de la igreja viva não queda solamente neste ponto numérico. Há muitas coisas que temos que crescer, que temos que madurar. Ponga atenção aqui. E nós vamos falar sobre estas coisas. Estamos vivendo tempos onde a gente está midindo o crescimento da igreja justamente por los números. A igreja está llena, a igreja está crescendo. E se eu te dizer que o crescimento
bíblico de uma igreja não se mide solamente por la cantidad de gente. E se eu te digo que o crescimento bíblico não tem muito que ver com números, que o número en el crecimiento de la iglesia de Jesús es el último aspecto que nosotros tenemos que mirar. Es una cosa que nos hace pensar. Estamos viviendo tiempos donde la gente está se importando mucho más con la cantidad de personas en la iglesia. Entonces hay iglesias que están trabajando para traer personas y no tener un crecimiento espiritual maduro, una fe que te lleve a vivir toda su vida en la presencia de Dios. Entonces tú vas a ver que iglesias, voy a poner ejemplos, no voy a hablar nombres de iglesia, pero algunas doctrinas que llaman a gente y tú vas a ver que esto es una señal de gente que aún no maduró en la fe. Y hay algunas cosas que son buenas, pero no son prioridad en la iglesia. Por ejemplo, doctrina de la prosperidad. Es una cosa que está llamando mucha gente. ¿Por qué? Porque toca en la ganancia del corazón del pueblo. Y ahí el pueblo viene, pero la gente enseña que si tú ofrendas 1,000, Dios te va a dar 10,000. Si tú pones en el altar, tú vas a recibir, pero antes Dios no pide la ofrenda, Dios pide quién está ofrendando. Antes de poner el dinero en la salva, Dios pide tu corazón. Y ahí hay unas diferencias. Nosotros vamos a hablar un día sobre los enemigos de la iglesia viva, y ahí vamos a abordar estas cosas, pero algunos ejemplos. El dinero acima de la vida espiritual, esto no es una cosa saludable, es equivocada. ¿Por qué? Porque somos seres espirituales. Dinero es un medio que nosotros tenemos de sostenernos, tenemos las cosas, trabajando, vamos conquistando. Pero vida espiritual es lo que me garantiza salvación. Y esta es la mayor prosperidad que un cristiano puede tener. Tener su nombre escrito en el libro de la vida. Entonces, otra cosita que las iglesias están haciendo, que atrae gente, pero no tiene crecimiento. Estas cosas de profetadas. No voy a hablar profecías, porque profecías son cosas en serias. Dios usa, sí. Dios habla de esta manera, sí. Dios habla en el medio nuestro, hermanos. Pero eso no es una doctrina fundamental. Fundamental es nosotros en la tormenta de la vida continuarmos creyendo. Fundamental es mismo que mi pareja no quiera, yo estoy firme con Dios. Mismo que no estoy bien de salud, estoy con el Señor. Porque yo sé que aunque Él no use nadie para hablar conmigo, aunque el hermano no me abrace, yo no oiga ninguna palabra, yo tengo la mayor profecía, que es la palabra de Dios. Y sin ella no hay cielo, sin ella no hay salvación. La palabra que nos enseña. Entonces vemos gente se utilizando de muchas cosas. Hay muchos y muchos engaños solamente para tener número en la iglesia. Entonces tenemos que observar estas cosas. Número no es señal de crecimiento. Y nosotros estamos viviendo, y hablo eso con tristeza en mi corazón, tiempos que la mayoría de las iglesias están buscando los números y no buscan la calidad de la vida cristiana, una vida espiritual levantada, una persona que tenga testimonio. Ponga atención aquí. No están buscando el cristianismo puro, sencillo, pero que lleva al cielo. No se predica más sobre la cruz, sobre arrepentimiento, sobre la venida del Señor. No se predica, ¿por qué? Porque esto no llama a gente. Esto solamente revela a los que son de Dios y los que aman la palabra de Dios, porque esos permanecen. Y ahí los que quieren fiesta y cositas se marchan y van a buscar otras iglesias. Entonces, mis hermanos, estamos viviendo este tiempo. Y ahora, lo que Dios quiere hablar con nosotros aquí es que nosotros tenemos que ser una iglesia que crezca, una iglesia que tiene personas que crecen, pero no crecer numéricamente, se habla así, en número, en cantidad, sino que crezcamos en madurez. Ponga atención en el nombre de Jesús. Crezcamos en madurez
espiritual. E aí sim vamos ser uma igreja forte, uma igreja viva que anuncia um Deus vivo. A igreja não é uma empresa, não é um clube, não é um lugar onde nós temos vantagens. Não. A igreja é o órgano. O órgano se habla? Órgano. Hoje órgão. Órgano. É o órgano do corpo de Cristo. Essa é a igreja, o corpo do Senhor. Um órgano vivo, que Jesus é a cabeça de ella. E ella é o corpo, e ella está viva, porque tem a voz de aquele que é cabeça. El cabeça la dirige, la guia, la conduce, e ella pode viver. Então, nós não somos nada destas coisas. Somos de Jesus, seguimos a palavra de Jesus e crescemos do ponto de vista bíblico. 3 observações antes de entrarmos na enseñança sobre o crescimento. Primeira observação: nadie nasce grande. Não há como um cristiano nascer grande. Não, estou começando e já empiezo lleno de la unción, lleno de la autoridade, lleno de los 9 dones, lleno del fruto del Espírito, predicando, cantando, revelando, bautizando. E não, nadie empieza desta maneira. Todos nós outros crescemos, nascemos em la fé e vamos crescendo espiritualmente. Um exemplo de quem nasceu grande, Adão. E qual foi seu resultado? Caiu. E aí vimos o segundo Adão, que é Jesus, que nasceu, cresceu, passou todos os processos, madurou e agora morreu por nós outros, ressuscitou, está na diestra de Deus Padre, vive por nós outros, nos está esperando allá e por isso perdona pecados, restaura, sana. Ele não caiu, ele levantou e levanta também todos aqueles que o seguem. Então, Adão nasceu grande e caiu. Jesus cresceu, madurou, passou por os processos e permaneceu. E agora é o Salvador de toda a humanidade. Então, há uma diferença. Não podemos nascer grande de la noite para o dia. Temos que, dia em pós de dia, crescermos, buscarmos este crescimento. Então, eu te dou um conselho muito especial: não huya de los processos. Entenda que todo esto é para tu crescimento. Amém? Segunda observação: todo crescimento que não obedece às regras da palavra de Deus engendra anomalias. Se habla assim? Anomalias. Não tem uma saúde de crescimento, senão que vai ter problemas espirituais. Terceira observação: não temos opção. Crescemos ou nos tornamos medíocres. Ou nós crescemos como cristianos, ou vamos quedar vivendo uma vida cristiana medíocre, que não conhece Jesus, não tem experiência com o Senhor, vive sendo chamada para ter uma palavra de ânimo, vive tendo que chamar a atenção para que venha na igreja, para que esteja na oração, para que esteja com os irmãos, vive sendo cargado por alguém, pero não cresceu para ter sua vida espiritual. E solamente não vai crescer na igreja viva que não quer, porque temos a palavra, temos o Espírito Santo e temos já o sacrifício de Jesus por nós outros. Ou seja, temos todo o que é necessário. Tu e eu já temos para crescer de maneira saudável. Solo necessitamos de uma decisão, não pôr a culpa no irmão e na irmã, entender que quem está passando por el processo sou eu e eu tenho que madurar para que eu pueda crescer. Amém? Como esta igreja cresce? A igreja viva. E aí vamos observar alguns pontos da palavra que nós leemos também, de aqui para adelante. Primeira coisa, evangelização. A igreja cresce quando ela entende que a principal tarefa da igreja da terra é predicar Jesucristo e sua palavra. Não é predicar na doutrina de homem, não é predicar o nome do pastor, o nome da igreja, sino que predicar o evangelho de Jesucristo. Por isso que há muita gente por aí que congrega em uma igreja e crê que solamente eles vão ser salvos, e isso é mentira, é uma heresia. Não é solamente uma igreja que vai ser salva,
uma igreja denominação, sino que todos aqueles que servem Jesus com sinceridade, com verdade, com humildade, mansedumbre, com verdade em seu coração, esses são a igreja do Senhor, aqueles que são obedientes da palavra. Esta evangelização é predicar o evangelho de Cristo en el poder del Espírito Santo, de maneira que as pessoas cream em Jesus e sejam integradas na comunhão da igreja, tornando-se discípulos responsáveis de Jesus. Então, oyeron o evangelho porque alguém se levantou para predicar, escuchou a palavra, recebeu a palavra e agora é integrado na igreja. ¿Por quê? Porque foi evangelizado. Primeira maneira da igreja crescer, evangelização. E aí o Comitê para Evangelização Mundial de Lausanne dijo assim, eles chegaram a uma conclusão que disse assim: a natureza da evangelização é comunicar as buenas nuevas. O propósito da evangelização é dar a los indivíduos a oportunidade válida para aceitarem a Jesus. A meta se habla assim? Meta, o objetivo da evangelização é falar a los homens e às mulheres que sem Jesus e sem ser discípulos de Jesus não há salvação e que necessitam servir a Ele em comunhão de sua igreja. Então, primeira maneira de fazer a igreja crescer, evangelização. Segunda maneira que faz a igreja crescer, ponga atenção aqui, nutrição. Se habla assim de nutrir, nutrição cristiana. Agora o indivíduo, a pessoa aceitou Jesus, ela vem à igreja, está congregando, pero ela tem que receber alimento. E este alimento, ponga atenção, este alimento não pode ser um alimento qualquer, tem que ser a palavra de Deus. É ela que nos vai fazer crescer. E esta nutrição aqui é vista como um hecho de ajudar o creyente a crescer em la fé em Cristo, em la oração, em la leitura bíblica, em la oração e en el testemunho cristiano. O objetivo da nutrição cristiana é levar-nos a crer de la mesma maneira quanto a nossa salvação, para que seamos cristianos maduros en el Senhor e não seamos mais niños levados por qualquer viento de doutrina. Então, esta nutrição é o que, resumindo, nós recebimos o Evangelho, a palavra, as enseñanças, aquilo que nos nutre, nos hace crescer, para que podamos também madurar, estarmos fuertes espiritualmente e também crescermos aún mais em la fé. E terceira coisa que hace a igreja crescer é o serviço. Deus nos puso no corpo de Cristo, em sua igreja, para servirmos unos a los outros e assim ajudarmos em la edificação da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia vai falar sobre os ministérios: evangelista, apóstolo, pastor, maestro e profeta. Vai falar sobre os 5 ministérios. E aí a Bíblia vai usar esta expressão para que o corpo de Cristo seja edificado, para o crescimento do corpo de Cristo. Sempre é todo o que é dado a nós outros, para que nós venhamos servir ministérios, dones de amado de Deus, é para que o corpo de Cristo seja edificado, a igreja seja bendecida, os hermanos sejam alcançados. Então, tudo isso vem para ajudar a edificação da igreja. E Deus quer usar este serviço para abrir a mente e o coração de los homens para oír o mensagem del Evangelho. Então, como a igreja cresce? Primeiro, evangelização. Segundo, nutrição cristiana. E terceira, serviço. Eu sei que estou sendo um pouquinho técnico aqui em algumas palavras, mas grave isso que é muito importante. Evangelizou, há que alimentar-se. Há que alimentar, então há que servir. 3 coisas que fazem a igreja crescer. Então, se quedou bem hasta aqui, me aclaro? Glória a Deus. E aí vamos falar sobre os níveis de crescimento de esta igreja. Em que nível esta igreja tem que crescer para que tenha um crescimento saludável? E aí é o texto que leemos, versículo 42.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí nosotros estamos hablando sobre puntos, bases del crecimiento de una iglesia. Esta iglesia tiene que crecer primero en la palabra. Cuando nosotros vemos la Biblia utilizando esta expresión, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, nosotros estamos mirando aquí que la Biblia está poniendo una énfasis, que ellos daban importancia a la palabra que ellos oían. Entonces, esta iglesia que desea crecer es una iglesia que oye la palabra, que guarda la palabra, que lucha para praticar la palabra, que no duerme en la palabra, que conmemora, se habla así, conmemora cuando escucha la palabra de Dios, que tiene vida cuando está escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella sabe que solamente puede crecer cuando madura en esta área. Tiene que crecer en la palabra. Tiene que crecer en la palabra. Me llama la atención porque la iglesia primitiva, los primeros cristianos, ellos no medían esfuerzos para estar en los cultos. Ellos no tenían dificultad para estar juntos con los hermanos. Ellos estaban juntos. En el caso que el apóstol Pedro estaba preso, los hermanos estaban en la casa de Juan Marcos. Ellos estaban orando, clamando a Dios. La iglesia estaba orando y clamando a Dios para que Dios libertara el apóstol que estaba preso. Ellos estaban orando e intercediendo. Hechos capítulo 13, la iglesia estaba en oración y ayuno. Ellos estaban congregando juntos. Ellos estaban allí. Ellos no tenían excusas, desculpas para no estar escuchando la palabra. Ellos ponían todas sus ganas porque ellos sabían que solamente así ellos tenían un crecimiento saludable. Entonces nosotros tenemos que mirar para la iglesia que estamos congregando y tenemos que saber cuál es la importancia del culto de enseñanza de la iglesia que yo congrego. Si el crecimiento empieza por la palabra, ¿cuál es la importancia de la palabra en la iglesia que yo hago parte? Es una cosa que nos ayuda a pensar. Entonces, primer punto, la iglesia que yo hago parte da importancia a la palabra. Si tú estás en un lugar que tú puedes crecer espiritualmente. Y ahora el segundo punto, es el punto individual. ¿Cuál es la importancia que yo doy a la palabra? Yo leo la palabra o yo solamente estoy aprendiendo un evangelio que yo estoy escuchando de alguien. Yo tengo ganas de aprender la palabra, yo leo esta palabra, o necesito que la gente me fuerce a leer la palabra. Una cosa es tú estar en un culto de enseñanza y oír mensajes que te ayudan a crecer, que te motivan a ser un cristiano más disciplinado en la fe, maduro en la fe, creciendo en la fe. Otra cosa es tú estar en casa, tener la oportunidad de leer la palabra y tomar la decisión de mirar Netflix y no leer la palabra. No tener un momento con la Biblia. Si tu fe fuera medida, se habla así, medida por los momentos que tú te dedicas a meditar en la Biblia, ¿cuál sería tu nivel de fe? Poco o mucho. ¿Cuál sería? Si tu iglesia fuera medida por el nivel de enseñanza de la palabra, tu iglesia sería una iglesia saludable. Tenemos que pensar en estas cosas. Tenemos que pensar que la iglesia va a crecer en la palabra. Entonces yo tengo que entregarme a la palabra. Las dudas saco, pero lo fundamental yo tengo que saber. Y voy a saber cuando estoy con la palabra y leo ella. Cuando tú lees la palabra, la gente no te engaña, porque el Espíritu Santo te recuerda cada palabra que tú leíste. Y hay cosas que la gente te va a hablar, tú vas a sentir un dolor en el corazón y vas a saber que es porque no es bíblico, no existe en la Biblia, es una doctrina de hombres. Pero si tú no lees, tú estás condicionado a ser engañado, a tener una vida espiritual mediocre. Tú estás condicionado a eso. Entonces, ¿cuál es la importancia de la palabra en la iglesia y en mi vida?
Nosotros aqui estamos lutando para que a palavra tenha uma importância fundamental aqui, porque sabemos que solamente há crescimento quando a palavra é predicada. Hechos capítulo 8, a Bíblia vai dizer que houve alegria em Samaria porque Filipe predicou o Evangelho. O Evangelho foi predicado, a palavra foi predicada, e agora houve alegria, porque a palavra estava ali. Donde a palavra está, a igreja é alegre. Donde a palavra está, tu vida se alegra. Lo que falta às vezes é tempo com a palavra. Então, queremos crescer, sim ou não? Queremos ser uma igreja madura? Sim ou não? Sim. Então, gaste tempo com a palavra. Conozca o caráter de Deus, os mandamentos de Deus. Sepa lo que é lo que tu estás escuchando. E não vengas para a igreja esperando algo sobrenatural, se tu não buscas lo sobrenatural. Se tu vienes aqui para ter alimento e tu queres que o pastor e os irmãos hagam contigo lo que tu haces com tu hijo, quando tu hacías com tu hijo quando era chiquito, abrir a boquita e poner a comidita allá dentro. Não, temos que crescer. 3 tipos de fases na vida cristiana de crescimento: los que recebem alimento, los que producen alimento e los que producen alimento para si e para os demás. E aí eu te pergunto, por tu nível bíblico, de conhecimento bíblico, tu estás em que nível? De lo que recibe, de lo que produce para si, ou de lo que produce para si para os outros também? Eu quero estar no terceiro nível. Não quero quedar com comida solamente para mim, e tampouco quero quedar comendo solamente o que vem para minha boca. Eu como muito, aleluia. Eu quero comer de lo que eu estou buscando, estou alimentando-me, estou allí. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu escutei uma vez sola: tu tens que ler a Bíblia, orar e ajunar. Em 1 ano e meio de cristiano, 1 ano e 6 meses, tinha a Bíblia leído a Bíblia 2 vezes. E eu mergulhava na Bíblia, quedava lendo a palavra e meditando em ela, e comendo a palavra, crescendo. Quero crescer, quero ser um cristiano diferente, que haga a diferença onde eu estou. Quero a palavra, medito em ela. Que hago? A palavra me ensina. Que decisão tenho que tomar? A palavra me ensina a decisão que tenho que tomar. Que vou fazer agora? A palavra me dá a direção. Todo está em la palavra. Aleluia. Segunda coisa, segundo nível de crescimento da igreja. Primeiro é a palavra. A igreja cresce na palavra. Segunda coisa, a igreja cresce na comunhão e nas orações. Eles estavam juntos em la comunhão, en el partir del pan, en las orações. Esta igreja orava, hermanos. Essa igreja tinha vida com Deus. Esta igreja marcou a diferença porque orava, e porque orava tinha o poder do Espírito Santo em el meio de ela. Mi sonho como pastor é congregar em uma igreja, pastorear uma igreja, que o pastor diga assim: vamos ter campanha de oração, e aí vêm todos os irmãos para orar. Os obreiros vão ter reunião sábado, e aí vem toda a igreja para orar juntamente com os obreiros, para estar em consagração. ¿Por quê? Porque a igreja madura cresce na palavra e cresce também na oração, na comunhão, em lo estar juntos. E por que tu crees que o diabo luta para trazer discórdia no meio da igreja? Porque a discórdia quita a comunhão e quita este espírito de oração no meio dos irmãos. Então, quando o Espírito Santo domina uma vida, esta pessoa deseja estar em comunhão e ter uma vida de oração. Temos que crescer para que seamos maduros em la comunhão e em la oração também. Eles, a igreja primitiva, se reunia constantemente. Todos os cristianos tinham um solo pensamento e um solo sentimento: servir a Deus. E havia um amor fraternal. Prova disso que tu vas a ler a Bíblia e vas a descobrir que o principal culto, reunião, encontro da igreja primitiva era a Santa Cena do Senhor. ¿Por quê? Porque estavam fazendo isto em memória do Senhor.
Ellos estaban reunidos, estaban juntos y estaban allí creciendo, porque una iglesia que tiene comunión y oración crece también. Y ahí, ¿cómo yo puedo tener comunión y estar en la oración? Poniendo ganas. Quiero estar con los hermanos, voy a estar con los hermanos. Pero hablaron esto y aquello. Déjalo que hablaron, esté con los hermanos. ¿Sabes la historia de los sapos? El sapito, se habla sapo aquí también. El sapo empezó a subir un palo que tenía una especie de premio, se habla así, premio, allá arriba. Y él empezó a subir la primera vez, y la gente, los otros sapos que estaban abajo, quedaban diciendo: no vas a conseguir, no vas a alcanzar, no vas a conseguir, no vas a llegar. Y él cayó, no consiguió. La segunda vez intentó otra vez, fue subiendo, y ellos: no vas a conseguir, no vas a llegar, no vas a conseguir, no vas a lograr alcanzar. Y él fue hasta el final y alcanzó. Y ahí en el final, cuando bajó del palo con el premio en sus patitas, yo creo que es pata, preguntaron a él: ¿cómo conseguiste? Él no puso tampones en los oídos para no oír lo que vosotros estaban diciendo. Y para estar en comunión muchas veces tenemos que poner los tapones así, y no oír lo que la gente está diciendo. Tú imaginas todas las cosas que un cristiano puede oír, y el cristiano va a dejar que todo esto le saque el premio de la comunión y el premio de tener una vida espiritual, porque esto es un privilegio nuestro. Te doy un consejo: ponga tus tapones y continúe subiendo en la caminada de la fe. Ponga tus taponecitos en los oídos. Hablaron, dijeron, me contaron, deje eso para atrás, continúe subiendo, porque tú vas a alcanzar lo que solamente los que no están oyendo, lo que la gente está diciendo, pueden alcanzar. Y eso te va a hacer vivir en comunión. Entonces esa iglesia creció en la palabra, esta iglesia creció en comunión y oración. Y oración es oración: abrir la boca, hablar con Dios, poner sus debilidades, pedir perdón a Dios, confesar sus fallas, ser grato a Dios por todo lo que Dios tiene hecho. No solamente pedir, sino que agradecer antes, reconocer quién es Dios, quién soy yo, reconocer mis debilidades, reconocer la misericordia de Dios, la soberanía de Dios, la gracia de Dios, todo que es Dios en nuestra vida, reconocer que dependemos de Él. Oración es cosa no de gente fuerte, y yo oí eso de un pastor de Brasil en estos videocitos cortos. Oración no es cosa de gente fuerte, es cosa de gente dependiente de Dios. Es cosa de gente que sabe que si no ora no puede vencer, que si no oras, no busca a Dios, no puede lograr alcanzar los premios que el cielo tiene. Y el cielo tiene recompensas para aquellos que oran. Quien ora tiene paz, quien ora tiene alegría, quien ora tiene problemas, sí, pero tiene la certeza que depende de Dios, y sabe, porque la oración te hace saber que Dios está contigo también. Aleluya. Entonces crecí en la palabra, crecí en la comunión y en la oración. Tercera cosa, versículo 47, alabando a Dios y cayendo en la gracia del pueblo. Esta iglesia crecía en la adoración. Esta iglesia adoraba a Dios. Esa iglesia tenía una adoración como algo contagiante, se habla así, que contagia, que toca a las personas que están a su vuelta. Esta iglesia tiene adoración, tenía, y marcó la diferencia. Una iglesia que desea crecer tiene que saber que toda la adoración pertenece a Dios. Y adoración en el significado bíblico más puro no es solamente cantar, sino que es la vida que uno lleva. ¿Entiendes eso? Adoración es una vida que alabe a Dios, una vida que glorifique a Dios. Y porque tiene una vida, va a llegar en la iglesia y va a levantar las manos y va a decir: gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Porque sabe que porque es adorador tiene 1000 razones para decir gracias Señor. Aí eu te pergunto:
¿Cómo tiene sido la adoración en los cultos de la iglesia que tú haces parte? ¿Es algo que cuesta? ¿Algo que cuesta? ¿O es algo natural? Ahí yo puedo hablar o no, puedo sí o no. El pastor tiene que implorar y decir: misericordia, hermano, venimos aquí para adorar a Dios. O tú ya entras en la iglesia para adorar a Él porque tú sabes que veniste para esto. La iglesia primitiva no necesitaba que nadie le dijera lo que tenía que hacer, porque ellos escuchaban la palabra y ellos tenían un deseo de poner en práctica esta palabra. Y ahora luchaban para adorar. Mi vida es una adoración, voy a dar testimonio. Doy testemunho allá afuera, doy testemunho en casa, doy testemunho en el colegio, en el trabajo, donde yo estoy. Pero cuando yo entro en la casa de Dios, yo sé lo que está escrito en Eclesiastés capítulo 5. Guardo mi pie cuando entro en la casa de Dios. Y sé que no estoy en cualquier lugar, estoy en un lugar que es consagrado para adorar a Él. Y venimos aquí para adorarlo. Venimos aquí para glorificarlo. Una iglesia que no apunta la adoración para Jesús es una iglesia muerta. Pero una iglesia viva va a decir: toda la gloria, todo honor, todo lo dominio de los siglos y toda la adoración pertenece al Cordero de Dios, que murió y resucitó y vive eternamente, y viviremos con Él también eternamente. Una iglesia viva te pone ganas para adorar, te incentiva, se llama así, incentiva a adorar a Dios. ¿Cómo está la adoración en nuestros cultos? ¿Cómo tiene sido su adoración particular? En casa, alabas a Dios, vivimos una vida que glorifica a Dios, damos oídos a las cosas que son del cielo o las cosas que son de la tierra. No hay como vivir una vida de adoración mientras estamos adorando otras cosas. Dios no divide adoración con nadie. El que quiso robar la adoración del cielo fue echado de allá. Y tampoco va a pasar algo semejante con nosotros. Él no va a abrir el camino sabiendo que escuchamos músicas que no son cristianas, que no edifican. Músicas que hablan palabrotas, oímos gente que no glorifica a Dios en lo que habla, damos oídos a chismes, a mentiras, buscamos cosas que no agradan a Dios, y ahí llegamos en la iglesia, y ahí queremos adorar a Dios, ahí no vamos a tener gana, hermano, porque pasamos nos alimentando de las cosas carnales y diabólicas toda la semana, y ahí queremos estar domingo en la iglesia, y querer que el cielo me renueve, que yo sienta la presencia de Dios y que yo sea bautizado con el Espíritu Santo. No existe esto. Te alimentes con las cosas del cielo. Dios está hablando con alguien. Pare de oír músicas que no glorifican a Dios. Pare de oír gente que no glorifica a Dios. Deja esta amistad que te lleva por un camino malo. Viva una vida que glorifica a Dios. Hay un padrón de adoración bíblica. Jesús dijo, Juan 4:24, que es necesario que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. Y la definición más fácil de nosotros entendermos es en espíritu, cuando no hay carnalidad en nuestros corazones, cuando ella ya no queda, sino que es solamente nuestra alma adorando y alabando. Y en verdad, cuando no hay ninguna mentira en nuestro corazón, cuando no hay ninguna hipocresía en nuestro corazón, cuando estamos adorando de verdad. Señor, mismo que no reciba tus bendiciones, te voy a adorar toda mi vida, porque lo mejor tú ya me diste, la oportunidad de estar contigo en gloria eternamente. No necesitamos de amar. La verdad que fluye de un corazón que realmente desea adorar a Dios. Ya experimentamos con la pastora momentos de adoración, hermanos, de quedar 3 horas alabando a Dios y la gente no tener ganas de salir de la iglesia. Isso quando liderábamos los jóvenes. Empezamos con 15, después tenía 30. Tuvo cultos que teníamos 200 jóvenes alabando a Dios. Y mientras estábamos cantando, tiene videos de estes momentos,
Estávamos cantando, o Espírito Santo começava a tomar um aqui, outro allá, gente caía sola, nadie tocava em nada, irmão. Gente sendo liberada, ateu, aceitando Jesus, uma coisa sobrenatural, porque entenderam que estavam ali para adorar a Deus. Isto pode passar com nós. Uma igreja que deseja crescer é uma igreja que verdadeiramente adora a Deus, que glorifica, que dá aleluia, que diz: eita, glória a Deus, alabado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Pastor, eu não sou extrovertido, sou introvertido, pero glória a Deus, aleluia, alabado seja Deus. Habla mesmo, Senhor, com nós outros. E aí os mais extrovertidos vão a gritar, vão a saltar, vão a correr na igreja, pero todos temos que ter este sentimento, crescer na palavra, crescer en la oración y en la comunión, y crecer en la adoración. O nosotros vamos a adorar a Dios, o Dios va a levantar otras personas que van a adorar a Él. Yo no quiero tener que dejar el puesto de pastor de la iglesia para que Dios levante un hombre que está allá en la calle, borracho, perdido, limpie, lave, restaure, e aí traga para a igreja, para que ele seja um adorador, um homem lleno do Espírito Santo. E aí eu que não estou fazendo pouco caso, isto é um exemplo, estou fazendo pouco caso, aí tenho que sair porque Deus levantou uma pessoa que verdadeiramente adora a Deus, com o coração, com seu espírito, com alma. Será que Deus vai ter que fazer isto com sua igreja? Será que Deus vai fazer isto com nós outros? Sacar nós outros de aqui, ou continuar tirando a cuerda para nós outros, levando nossa vida da maneira que desejamos, e trazer outras pessoas que vão ser restauradas, limpias, e vão ter gratidão para adorar a Deus, ou nós outros vamos poner isso em nosso coração, que adoração é um dever, e ele não é dever de meu irmão, é meu, começa em mim, e eu tenho que adorar. Será? Eu creio que nós vamos entender isto e vamos crescer em la adoração. E por último, esta igreja vai crescer em número. A igreja primitiva cresceu em número, sim. Pero el Senhor añadía, versículo 47, a cada dia los que iban sendo salvos. Não há nada de errado se llama. Errado em la igreja crescer numericamente. Errôneo, não é nada errôneo. A igreja quer crescer numericamente. Não tem nada malo nisso. Pero esta igreja tem que crescer em número. Pero antes tem que crescer em la palavra, em la oração, em la comunhão, em la adoração e aí em número. Entendes? É uma coisa fundamental. Não podemos cambiar as importâncias das coisas. Agora, claro que podemos, mientras estamos crescendo na palavra, mientras estamos crescendo em oração, em comunhão, em adoração, crescemos também em número. Isso é fundamental, mas não pode deixar as coisas primárias para tomarmos as secundárias. Temos um enfoque, ser maduros, ser cristianos que entendam seu papel e possam viver um cristianismo que não avergüence o Senhor Jesus. E aí esta igreja vai crescer. A igreja primitiva cresceu. Esta igreja estava vivendo um novo estilo de vida. Havia autenticidade na administração dos apóstolos. Esta autenticidade, sim, eu estou recordando. Esta autenticidade era uma coerência em lo discurso que tinham com a vida que levavam. Os apóstolos estavam predicando sobre oração, pero eles estavam na oração. Eles estavam predicando sobre leitura bíblica e eles estavam meditando na palavra. Eles estavam predicando sobre ajuno e eles estavam ajunando. Eles estavam predicando algo autêntico. A igreja começou a crescer. Segunda coisa, a generosidade do coração de los hermanos e a disposição em ajudar uns a los outros. Não estou falando que tu vas a vender todo o que tienes, vas a poner aqui nos pés de los apóstolos, não é isso.
pero el sentimiento de ayudar, de echar una mano, de, hermano, ¿estás bien? ¿Qué te ha pasado? ¿Necesitas algo? Yo, si no tengo como darte alguna cosa, voy a orar por ti. Estoy junto en oración. También estoy pasando por mis luchas, pero yo quiero que tú sepas, tú no estás solo. Dios tiene una victoria para ti. Vamos a soportar los procesos. Hermano, ya ayuda, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente, ¿cómo estás? Ay, no estoy bien. Pues mira qué estás haciendo. También, yo sabía, porque eso es porque no, hermano. Deja o tarará para lá, aleluya. Deja isso para allá. Quédate solo con echar mano y no apuntar los dedos. Amén. Entonces esta iglesia creció. Hay un libro que yo tengo allá en casa en portugués del pastor Rick Warren de California, que se llama Una Iglesia con Propósitos, y habla mucho sobre el crecimiento de la iglesia. Y él dice en este libro que la pregunta que nosotros tenemos que hacer al respecto del crecimiento de la iglesia no es lo que hacer para la iglesia crecer. La pregunta correcta es lo que está impidiendo la iglesia de crecer. Porque si la iglesia es de Jesús y tiene Jesús como su Señor, ella va a crecer naturalmente, no es forzado, ella está creciendo. Los hermanos están evangelizando, los hermanos se están nutriendo de la palabra y los hermanos están sirviendo también. Ellos están perseverando en la palabra, ellos están perseverando en la comunión, en la oración, en la adoración, y la iglesia ahora va a crecer. Y ahí yo te pregunto, ¿lo que está impidiendo a esta iglesia de crecer? Lo que yo puedo hacer para ayudar a romper estos impedimentos, perdonar, abrir el corazón, ser un adorador mejor, ayudar a mi hermano a tener paciencia, tener mansedumbre, dominar mi boquita linda que Jesús me regaló. ¿Qué yo puedo hacer para que estos impedimentos no estén en el medio donde yo estoy congregando? Es una pregunta buena para refletirnos, ¿entiende? Entonces, la iglesia crece por sí sola. ¿Qué estamos haciendo para impedir? Que el Espíritu Santo nos ayude. Ya voy caminando para el final. Que el Espíritu Santo nos ayude a no sermos impedimento. No es que tú eres impedimento, pero algunas acciones pueden ser impedimento para el crecimiento de la iglesia. ¿Entiendes bien? ¿Quedó claro eso? Muchas veces, la mayoría de las veces no son las personas, son palabras, son mentiras. Yo voy a mirar al techo así porque es muy difícil. No es una indirecta, es directa, pero no quiero que nadie piense nada. Corazón puro. Diga conmigo, corazón puro. Algunos chismes, algunas mentiras, acciones, hablar demasiado, hacer cosas que no agradan a Dios, esos son impedimentos. Amén. Amén. Entonces, tú puedes ser un instrumento de crecimiento y no de impedimento. Diga conmigo, yo puedo ser un instrumento de crecimiento y no quiero ser un instrumento de impedimento. Glória a Deus. E aí eu te pergunto, individualizando, tu és um instrumento, não é mirar assim, tu és um instrumento de crescimento ou de impedimento? Sou impedimento, pastor. Então, se o Espírito Santo quer convertir-te em um instrumento de crescimento, e aí tu vas a crescer em tu vida, em tu casa, a igreja cresce, todo cresce, porque tu te puso en el lugar de crecer. Aleluya. Entonces hablamos aquí sobre crecer en la palabra, en la oración y comunión, en la adoración y en número. Amén. Entonces, ¿cuáles son las otras maneras de crecer? Crecimiento por conversiones. Cuando la persona recibe a Jesús y nace de nuevo. En Hechos capítulo 2, versículo 39, cuando Pedro, el apóstol, predica el primer sermón de la iglesia, hay acciones de aquellos que se convirtieron. Ellos aceptaron el llamamiento de Pedro al arrepentimiento, confesaron su fe en Jesús por el medio del bautismo, porque cuando nos bautizamos estamos reconociendo públicamente que Jesús es mi Señor y mi dueño, y después fueron acrescentados en la comunión de la iglesia.
Entonces reaccionaron de esta manera, aceptaron el llamamiento, confesaron la fe y fueron añadidos. Amén. Entonces el crecimiento por conversiones, se convirtieron y ahora están viniendo para la iglesia. Segundo, crecimiento espiritual. El apóstol Pablo va a traer, ¿cómo se habla? Elogios a la iglesia en Tesalónica, porque elogió la fe de los tesalonicenses, el amor y la esperanza. 1 Tesalonicenses 1:3. Él va a poner énfasis a esta iglesia que estaba creciendo de manera sana, progresivamente. Empezó a crecer y no paró de crecer, continuó creciendo. ¿Por qué? Porque estaba creciendo de manera correcta. Él va a decir que esta iglesia de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:7, se tornó un modelo de imitación de fe, de amor y de esperanza para todos los hermanos. Entonces esta iglesia también puede crecer espiritualmente, tornándose un modelo. ¿Para dónde? Para la ciudad que está, para los departamentos, el estado que vive, el Principado de Asturias, en el caso de nosotros, para el país de España. Podemos nos tornar un modelo de fe y así vamos también crecer espiritualmente. Y tercero, crecimiento por expansión. Y ahí aquí entra el punto de abrir otras congregaciones, estar en otras ciudades, otros países. Este crecimiento también sucede, primero, cuando hay crecimiento por conversión, cuando hay crecimiento espiritual, y después viene la expansión. Y ahí vamos a terminar rapidito, concluyendo todo lo que hablamos, que lo más importante no es cantidad, sino que es calidad. A madurez en la iglesia local es algo fundamental. Tenemos que desarrollar esta madurez espiritual. Tenemos que ser una iglesia que crece, una iglesia viva que crece, pero que crece de manera sana. No crece en las competiciones, en las competitividades, se habla también, ¿no? En las ganancias, en las envidias y celos. No, tenemos que crecer de manera sana. No vamos a hacer porque el hermano está haciendo, no vamos a hacer porque tocó la otra persona hacer, vamos a hacer porque Jesús nos mandó hacer. Este crecimiento es cualitativo, es un crecimiento interno. Segundo, crecimiento orgánico, la organización de los departamentos de la iglesia, lo que se está, el buen funcionamiento de las actividades de manera buena, saludable dentro de la iglesia, y también el crecimiento numérico. Entonces, para concluir, calidad, organización, y después vamos a crecer en número. Amén. Póngate de pie, por favor, yo quiero orar contigo. Y la observación final que yo tengo al respecto de todo que hablamos es lo que el apóstol Pedro dijo, 2 de Pedro 3:18. Antes crecen en la gracia y en el conocimiento. Es una tarea primero nuestra, individual. Nosotros somos el cuerpo, la iglesia. Jorge tiene que crecer para que la iglesia crezca. Cauã tiene que crecer para que la iglesia crezca. Jéssica crecer para que la iglesia crezca. Liliane crecer para que la iglesia crezca. Y así cada uno de nosotros. Primero tengo que crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿Quién? Yo. Y después la iglesia va creciendo. Si cada uno de nosotros tomarmos la decisión de crecermos espiritualmente, madurarmos espiritualmente, vamos a ser parte de la iglesia que crece. Una iglesia viva que crece. Amén. ¿Alguna duda? ¿Entendieron? Gloria a Dios. ¿Quedó claro? Ninguna duda. Jesús amado. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar entonces y dar gracias al Señor. Vamos a crecer. Vamos a crecer. ¿Dónde están los que van a crecer en la palabra, en la oración, en la adoración, en la comunión? Los que van a crecer también en vida espiritual, en calidad, en organización. ¿Dónde están? Aquí hay uno. Gloria a Dios. Cierre tus ojos entonces, Padre.
En el nombre del Señor Jesús, viene con tu gracia, con tu poder, toda capacitación necesaria para que tu hijo y tu hija pueda desarrollar